Les anunciábamos al comienzo de este informativo que se producirían noticias en el transcurso del programa. Bien, a esta hora está previsto que Emmanuel Macron se dirija a los franceses para explicarles cuáles son sus planes para la República. Y de hecho ya ha comenzado la locución de Emmanuel Macron desde el Elíseo dirigiéndose a la nación. En realidad las opciones que tiene el presidente solo se resumen en dos, que son o la dimisión o la elección de un nuevo primer ministro que goce de la confianza de la Cámara. Como lo primero es harto improbable, hoy la política trata de desentrañar el misterio de cuál será la figura con la que Emmanuel Macron tratará de liberarse de la pinza Le Pension, esa coalición de los irresponsables de la que hablaba, la no tan extraña alianza negativa de Le Pen y Mélenchon para derribar al presidente. Gouvernement de Michel Barnier. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement, et j'en ai pris acte. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement. Bueno, está ahora explicando la dimisión de Michel Barnier y bueno, la crisis en la que entra la política en Francia. Es probable que hoy no ofrezca un nombre. Antes va a tener que hacer varias consultas Emmanuel Macron porque no dependerá de él que goce de la confianza de la Cámara. Antes tiene que garantizarse un apoyo suficiente para su primer ministro y que no le ocurra lo que al anterior, que tenía un pasado muy prestigioso pero se convirtió en el más fugaz primer ministro de la Quinta República. Lo que es probable es que trate de tranquilizar a los franceses y por extensión a los europeos. Dense cuenta de que Francia necesita aprobar unas cuentas públicas. España está muy acostumbrada a gobernar con unos presupuestos prorrogados, pero Francia necesita contener el déficit, porque su deuda pública pone en peligro la estabilidad financiera de la Unión. El momento del continente es dramático, porque los dos países que están sumidos en una crisis política más profunda son nada menos que sus dos pilares, Francia y Alemania. Lo de la anterior crisis casi parece una minucia, porque una cosa es que Grecia, Portugal, Irlanda o incluso España se suman en la crisis. Eso puede ser preocupante y traumático. Pero la crisis de Francia y Alemania es existencial. Bueno, estamos escuchando a Emmanuel Macron, ya está atento nuestro corresponsal Álvaro del Río, y ahora enseguida conectamos con él para que nos resuma el mensaje del presidente de la República a la nación. Mon choix s'est porté sur Michel Barnier, un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet susceptible de rassembler La brújula con La Torre. La coalición de los irresponsables ha bautizado así a la pinza Le Pension de Emmanuel Macron. Es verdad que hay dos radicalismos que están atenazando la política en Francia, la extrema derecha y la extrema izquierda, y la colusión de intereses entre ambos no es tan extraña, si lo piensan realmente. Bueno, hubo un tiempo en que incluso Mélenchon consideraba que Le Pen podía ser un mal menor, frente a Emmanuel Macron. Finalmente se desdijo de esa política y de esa estrategia, pero ahora parece que ambos han encontrado un territorio común en el deseo de derribar al presidente de la República. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Y en España no cesa la gota zamorana. Esto de la gota zamorana no es un fenómeno atmosférico. Es la forma cruel de tortura con la que Víctor de Aldama castiga al gobierno que lo acogió en su seno. Ahora les cuento sus más recientes declaraciones en una radio colombiana. Pero antes fíjense ustedes en el disparate al que aboca al sistema y a las instituciones el tener un fiscal general del Estado imputado en ejercicio. Les advertíamos de que era un sinsentido, pero es que ahora se ha manifestado con toda su crudeza el sinsentido. Les leo una información del Mundo de esta misma tarde. La Abogacía del Estado, en defensa del fiscal general del Estado, acusa a los agentes de la Guardia Civil de cometer errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias. Es que la frase es extraordinaria. Casi una semblanza de época. No sé si una semblanza o un epitafio, pero en cualquier caso de época. O sea, que la Abogacía del Estado, al servicio del gobierno, defiende al fiscal general del Estado, que debería ser autónomo, y lo hace atacando a la Guardia Civil, que se dedica a investigar precisamente para que la Fiscalía pueda cumplir con su labor de acusación pública. Pero es que la acusación pública, ahora mismo a quien está acusando es a su superior jerárquico, al fiscal general del Estado. Se hace encargo del sinsentido, del disparate. Si alguien tenía alguna duda,
de que un fiscal general del Estado que está imputado debe cesar cautelarmente de sus funciones, aquí está este delirio para terminar de convencerle. Claro, lo que ocurre en realidad es que Álvaro García Ortiz está cercado por la filtración de datos confidenciales de un particular para destruir políticamente un adversario al gobierno, lo cual es una operación de Estado gravísima. Y es el caso. Y García Ortiz está dispuesto a arrastrar consigo a todas las instituciones en su caída. El juez Hurtado ha respaldado a la Guardia Civil y dice que no cabe poner reproche a la prueba pericial, que es lo que ha entregado la UCO. Esto ocurre el día en que cae en paracaídas sobre el Partido Socialista de Madrid el posible inductor de la comisión de un delito, el hombre de Sánchez, su ex jefe de gabinete, el responsable directo de Pilar Sánchez Acera cuando ésta instó a Juan Lobato a cometer un delito. Conozco muy bien las técnicas de la derecha, conozco muy bien las técnicas de la fachosfera, conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras. Soy plenamente consciente de a lo que me enfrento. Este es Óscar López, que no está precisamente dotado con el don de la originalidad, ¿no les parece? La fachosfera. Si ya está, suena viejo ya lo de la fachosfera. Por ahora, lo que vamos sabiendo es que cuando él era jefe en el gabinete de Sánchez, salió un documento confidencial para tratar de destruir una adversaria política con la inestimable colaboración de un pseudomedio al servicio del PSOE. O sea, estas son las tácticas, ¿no? ¿Las tácticas de la fachosfera? Pues no, las tácticas del gabinete de la presidencia que dirigía Óscar López. Óscar López ha presentado su candidatura a la Secretaría General del PSOE con una proyección de libro. Es más, lo entiendo como una misión de servicio público, provocar el cambio en Madrid, porque Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política. La política de la corrupción, la política de la crispación, la política del insulto, la política del bulo, la política de la mentira, la política de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular de Madrid, con un largo currículum, como todos sabemos. Como digo, es una decisión estrictamente personal, pero es una causa colectiva. Es una misión de servicio público, así lo entiendo. Una proyección de libro, que consiste en atribuirle al adversario lo que uno practica. Ahora bien, cuidado, porque puede ocurrir que aquí se esté urdiendo una operación política algo más compleja, en la que Óscar López solo sea una avanzadilla con la que tomar el control del Partido Socialista de Madrid y desgastarse en una guerra sucia contra Ayuso y luego ya impulsar la candidatura aparentemente impoluta de Emma López, que es una nueva miembro de la ejecutiva del PSOE. Y cuidado también, porque Juan Lobato, conserva su escaño en la Asamblea de Madrid. No ha querido regresar a su carrera como técnico de Hacienda. Eso significa que puede que no renuncie a disputar la candidatura llegado el momento. No la Secretaría General, sino la candidatura a la presidencia de Madrid. En fin, el Partido Socialista de Madrid nunca fue un remanso de paz y no parece que vaya a serlo ahora, ¿verdad? Por cierto, que escuchen la denuncia del exalcalde del Boalo, que hoy ha hablado con Alsina para denunciar las prácticas represivas de Ferraz. Ferraz es que les ha cancelado el derecho de reunión a los socialistas. Esto denunciaba Javier de los Nietos con Alsina, después de romper su carné del partido. Estamos hablando de que se han prohibido esta semana cualquier tipo de reunión, desautorizadas quedan, en las que no sea para felicitarnos, tomar una copa de Navidad y en las que se vaya a debatir sobre la situación actual del partido. Bueno, y en cuanto a la gota zamorana de la que les hablaba, para tortura de este gobierno, el testimonio que sigue marcando la actualidad es el de Víctor de Aldama, lo que ya hemos bautizado como la gota zamorana y que consiste en una dosificada estrategia de ir vertiendo acusaciones que ahora ya vienen acompañadas de soporte documental. Esta vez ha hablado en la radio colombiana W y desde allí le ha recomendado un poco de pomada a María Jesús Montero. Por eso en las quemaduras que podría provocarle el poner su mano en el fuego por su jefe de gabinete. Los jefes de gabinete están, de verdad, se está convirtiendo en un trabajo de riesgo. Bueno, María Jesús Montero ponía la mano en el fuego por Carlos Moreno y le recomiendo un ungüento al Aldama. Es muy sencillo, de todos los que he hablado, antes de que la UCO saque la información, si no tienen miedo de nada, que lleven ellos sus chats que tienen conmigo y que lo ofrezcan a la prensa o que lo ofrezcan a la Fiscalía. Por ejemplo, el señor Carlos Moreno, que decía que no me conoce de nada, y la señora ministra
decía que se ponía la mano en el fuego, pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. Por de pronto, lo que invita a los miembros del gobierno, que le restan toda credibilidad a Víctor de Aldama, es a enseñar sus WhatsApps, porque al parecer era más frecuente comunicarse con Víctor de Aldama de lo que ahora le gustaría reconocer a algunos miembros de este gobierno. Quien dice que nunca jamás ha hablado con él es Óscar Puente. Hoy le han preguntado al sucesor de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y él ha negado toda credibilidad a Víctor de Aldama, pero lo interesante de esa declaración son las dosis de prudencia que aplica Óscar Puente. Es interesante porque Óscar Puente debe de ser uno de los pocos que mantiene una reserva de prudencia cuando se refiere a las declaraciones de Víctor de Aldama. Y es conocido Óscar Puente por precipitarse en ocasiones en sus declaraciones y de una forma bastante abrupta. No será esta vez. Le han preguntado por las comisiones por concesión de obra pública que Aldama habría documentado ante el juez, esa forma tan grosera, ¿no?, de corrupción, que es la más elemental de todas, ¿no?, a cambio de que nos concedas determinadas obras de cuantiosa retribución, nosotros te compensaremos con unas comisiones en negro. Ahí la garantía sería ese piso de 2 millones de euros en la Castellana que le habría procurado a José Luis Ábalos Víctor de Aldama. Escuchemos, Óscar Puente. Vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, vamos a tratar de verificar los procedimientos y a ver si vemos algo extraño, ¿no?, en ellos. Oiga, yo no estaba en esa época, tenemos que verlo, pero a ver, me suena muy raro teniendo en cuenta lo que le digo, ¿no? Un procedimiento de contratación, de adjudicación de una obra pública involucra a muchísima gente. ¿Se puede hacer? Es muy difícil. Sinceramente le digo, tendría que verlo para creerlo. Bueno, y como les decía, Emmanuel Macron acaba de terminar su intervención, su declaración a los franceses, y veremos a ver qué es lo que ha revelado de lo que van a ser sus planes del futuro para un nuevo gobierno. Álvaro del Río, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Sí, breve discurso, 10 minutos apenas, y lo primero que ha hecho Emmanuel Macron es justificar su decisión de disolver la Asamblea Nacional el pasado mes de junio, decisión que dice reconocer que no ha sido del todo comprendida. También ha justificado el nombramiento de Michel Barnier el pasado mes de septiembre, porque entonces dice era el más susceptible de reunir una mayoría más amplia. Ese gobierno ha sido censurado, dice, porque los extremos se han unido en un frente antirrepublicano y también fuerzas como los socialistas les han ayudado. No asumiré nunca, ha dicho, la irresponsabilidad de otros. Los diputados de extrema derecha han votado un texto de censura que les insultaba, un texto, una moción de censura escrita, redactada por la Francia insumisa, y ha dicho que se han unido todos para crear el desorden. Solo piensan en las presidenciales. La Asamblea Nacional debe trabajar ahora junto al servicio de los franceses. Ha descartado por completo dimitir, dice que cumplirá hasta el final el mandato presidencial y que ahora mismo se abre una nueva época, comienza una nueva época, se tienen que construir nuevos compromisos sin divisiones. Ha dicho que nombrará primer ministro en los próximos días en un gobierno que representará el interés general y que tendrá como prioridad aprobar los presupuestos. Bueno, pues esta es la noticia. A esta hora Emmanuel Macron le dice a los franceses que no va a dimitir. Ese es el objetivo que tenía la moción de censura que unió en sus intereses a Jean-Luc Mélenchon y a Marine Le Pen. Pero Emmanuel Macron dice que no, que se abre un nuevo tiempo y que pronto propondrá un nuevo nombre a los franceses, que intentará que goce de la confianza de la Cámara y que tenga algo más de estabilidad en su gobierno que el ya difunto políticamente Michel Barnier. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.